puede atravesar una pared. Entonces, para todos los materiales, en todos los cuerpos, no se producen los tres efectos. En algunos valen los tres y en algún otro valen los dos. Por ejemplo, Rho es el coeficiente de reflexión, alfa el de absorción y tau el de transmisión. Estos se consideran, acá puede ser 1, o si no, si lo hablamos en porcentaje, 100, que son porcentajes. Obviamente, como la energía no se pierde, sino que se transforma, el total de estos coeficientes, estas partecitas en que se reparte la luz, siempre tiene que ser 1, o lo que es lo mismo decir, el 100%. Cuando es transparente, la suma de la parte que se refleja, de la parte que se transmite, de la parte que se absorbe, da 1. Ahora, si es opaco, desaparece uno de estos coeficientes y me quedo con la parte que se refleja y con la que absorbe. ¿Mm? ¿Qué es la refracción? Resulta ser que cuando la luz atraviesa un medio translúcido, como por ejemplo un vidrio, sufre un desvío del camino que lleva. No sé si lo alcanzan a ver. Voy a aumentar. ¿Ves? En este caso, se transmite, bueno, llega al vidrio y sufre un desvío, no sigue en la misma dirección. ¿Mm? Por supuesto, cuando vuelve otra vez al aire, o sea, termina de atravesar todo el vidrio, vuelve a salir con la misma dirección que traía antes, pero quedó, digamos, desfasada. Es decir, concretamente, si yo miro el árbol a través de la ventana, el árbol que estoy viendo no está donde está corrido. Yo lo veo desplazado. ¿Qué sucede? Dado el espesor del vidrio, esa diferencia es tan mínima que es prácticamente imperceptible. Entonces, consideramos sí que se transmitió, pero en realidad en la transmisión hubo una refracción, hubo un desvío. Esto se comprueba, es muy fácil comprobarlo, hay un experimento muy viejo que es colocar, por ejemplo, un vaso, porque sucede con todo elemento translúcido, por ejemplo, el agua. Si yo tengo un vaso con agua, en el cual coloco y apoyo un lápiz, si lo miro de costado, lo voy a ver quebrado. ¿Mm? ¿Por qué? Porque cuando el lápiz pasa del aire al agua, sufre una refracción. Es el ejemplo más sencillo que puede haber de refracción. La absorción es la parte que está ligada al color, o sea, las componentes que se reflejan son las que determinan el color que percibimos. Si lo vemos rojo, es porque absorbe todo, todas las ondas de todos los colores, menos el rojo que lo devuelve, y así lo percibimos. Si las refleja todas, la superficie que vemos es blanca, y cuando las absorbe todas, es negro. Bien, vamos ahora, esto es lo que vimos recién, fueron las características de la luz. Ahora vamos a cómo lo medimos, ¿sí? Las magnitudes que vamos a trabajar. Si bien, ¿no es cierto?, la luz se mide en joule porque es energía, acá hay unidades y magnitudes que son específicas para iluminación. ¿Por qué? Porque no toda la luz que emite una fuente llega al ojo y produce la sensación luminosa. Parte de esa luz no la percibimos. Por ejemplo, una fuente emite lo que llamamos radiación ultravioleta. Ustedes las conocen, concretamente el sol también nos la da, que sirve, que es la que nos tostamos, nos quemamos. ¿Mm? Esa no la percibimos, pero sí la emite. También se emite radiación infrarroja, por debajo del rojo, que bueno, que tiene otros usos, pero bueno, como emite todo eso, entonces vamos a seleccionar solamente la parte de energía que es visible. Entonces vamos a buscar otras magnitudes para medir la parte visible de la luz. Entonces, que se va a definir las magnitudes del flujo luminoso, intensidad, iluminación y rendimiento luminoso y rendimiento cromático. Esas son todas las características que definen la iluminación. ¿Qué es el flujo luminoso? Es la potencia que emite en forma de radiación luminosa, a la que el ojo humano es sensible. Este es un dato que está dado siempre, viene dado en catálogos de las luminarias, de las lámparas. La unidad es el lumen, a lo mejor lo habrán escuchado. A partir de esto podemos definir la intensidad luminosa.
La intensidad luminosa es la relación del flujo emitido a través de una unidad de ángulo sólido, en una dirección concreta. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, el símbolo de intensidad es I y la unidad es candela. La característica que tienen las unidades en iluminación es que cada una lleva su nombre, independientemente, no está relacionada, digamos, con, por ejemplo, la unidad de intensidad no depende de la intensidad del flujo. Cada una lleva su nombre por sí misma. Nosotros conocemos el ángulo plano, es más, le decimos ángulo, porque hasta ahora era lo que teníamos como conocido. Bueno, cuando yo llevo el concepto de ángulo, ¿sí?, que es la relación entre la longitud del arco y el radio de la circunferencia, que está inscrito, esa situación la traslado al espacio, me encuentro con lo que llamo ángulo sólido. En ese caso, el ángulo sólido es la relación entre esta superficie que choca y la distancia de la fuente. ¿Cómo es importante el ángulo sólido? El ángulo sólido concretamente es este cono que ustedes ven acá. A medida que el cono se cierra, es decir, el ángulo sólido es más chico, la intensidad luminosa se hace mayor. A medida que este ángulo sólido se agranda, se abre, como si el flujo que lo atraviesa es el mismo, ¿sí?, entonces la intensidad disminuye. Ahora no se usan, pero no sé si ustedes se acuerdan o alguno tendrá las viejas linternas en las cuales nosotros le podíamos graduar la apertura, ¿sí?, del foco de la lámpara, y conseguíamos distintas, obviamente la energía que venía, que era de las pilas que tenía dentro, siempre era la misma. Nosotros podíamos aumentar o bajar la intensidad luminosa graduando la apertura, es decir, estamos graduando el ángulo sólido. ¿Se entendió eso? Bien, entonces la intensidad es el flujo sobre el ángulo sólido que se representa con la letra omega, y la unidad es candela. Acá está representado, ¿sí?, el ángulo sólido. Yo tengo al centro una fuente de luz. Por supuesto, cuando hablo del ángulo plano, hablo de una circunferencia, acá hablo de una esfera, ¿sí?, y cuando toca contra la cara de esa esfera, define una superficie, lo que se llama casquete esférico. Entonces el ángulo sólido se define como la superficie de ese casquete esférico sobre el radio al cuadrado. Concretamente, el ángulo sólido tampoco tiene unidad, lo mismo que el ángulo plano. Al ángulo plano le llamamos radián, y al ángulo sólido le llamamos estéreo, por espacial, estéreo radián. Fíjense lo importante que es el ángulo sólido, que concretamente en nuestro caso lo vamos a resolver con el tipo de pantalla que le coloquemos a la lámpara. Fíjense en la primera. Yo tengo un flujo que emite la lámpara que se distribuye para todos lados igual. O sea, la intensidad es bastante baja. En la segunda, la del medio, este tipo de pantalla hace que una parte pase por arriba, se pierda, vaya para arriba, pero gran parte del flujo luminoso se va hacia abajo. Pero ya define, ven, el tamaño de la circunferencia, del círculo, perdón, ¿sí?, define un ángulo sólido. Lo mismo sucede con esta que está cortada acá. El ángulo sólido me lo da la forma de ese ángulo sólido, el tamaño, la apertura, me lo da la forma, ¿sí?, de la pantalla en que esté la lámpara. O sea que acá nos vamos a encontrar con dos cosas. Por un lado yo tengo la lámpara pelada, la que saco de la cajita. Y otra es la luminaria. ¿La luminaria qué es? La luminaria es la lámpara más la pantalla. Entonces, vamos a tener dos situaciones a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque generalmente la lámpara no viene pelada, va a estar dentro de una pantalla, entonces yo tengo que ver que la iluminación sea adecuada en función, ¿no es cierto?, de la pantalla en que está colocada. Para la luminaria en general, existe lo que se llama diagrama polar o curva de distribución de intensidades. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo la lámpara pelada, digamos, el flujo luminoso sale para todos lados igual. Pero cuando yo la encierro dentro de una pantalla, ahí va a estar limitada, esa distribución de intensidad. Y la realidad es que esa distribución de intensidad se representa mediante lo que se llama este diagrama polar. ¿Qué es el diagrama polar? Ustedes ven acá una curva en rojo. Bueno,
Esa es la distribución de intensidades. Y se llama diagrama polar porque se representa con, como igual como el planeta terrestre, en radios, en paralelos y en meridianos. ¿Sí? Todos los rayos son grados y los círculos son los valores de la candela, ¿sí? O sea, la intensidad en candela. Fíjense en este esquema. Abajo de todo para 0 grados, es decir, justo abajo de la lámpara, yo tengo el mayor valor de intensidad, que si yo me corro hacia arriba, tengo acá 90, 120, 150, 150 candelas. Si yo me desvío del eje de la lámpara, me aparto un poco hacia el costado, supongamos 30 grados, esto es simétrico, o sea que para cuál lado puedo ir, si yo entro en 30 grados, me voy siguiendo, no en forma recta, sino acompañando una circunferencia, llego hasta arriba, me voy a encontrar que estoy más o menos 190, 120, en 140 candelas. Va disminuyendo, a medida que me voy alejando del eje, bajo la lámpara, la intensidad luminosa se va disminuyendo. De hecho, cuando estoy prácticamente a 90 grados, la intensidad luminosa en esa dirección, o sea, hacia el costado, arriba de todo, la intensidad es cero. Para ese lado no emite intensidad. O sea, en general, todas las lámparas más luminarias tienen su diagrama polar. El único elemento que emite flujo luminoso en todas direcciones del mismo valor, el único que conocemos nosotros, se llama Sol. ¿Sí? Podemos asumir en algunos casos que la lámpara puede funcionar como lo que llamamos nosotros un manantial puntual uniforme, es decir, como un sol. Pero es una suposición, porque nunca, aunque yo tenga la lámpara pelada, sin pantalla, para el lado donde está el culote de la lámpara, ¿sí? Para ese lado no puede emitir intensidad luminosa. Para ese lado está completamente opaco, está cerrado. Bien, iluminación. Hay dos tipos de iluminación. Una se define como iluminación uniforme, que es considerando el flujo luminoso que emite la lámpara, la suma de todas las lámparas, todos los flujos, dividido la superficie que ilumina. Eso se denomina iluminación. Y la unidad es el lux. En este caso sería lumen sobre metro cuadrado. Es una iluminación uniforme, general. Yo miro el techo, cuento todas las lámparas que tengo, me busco el catálogo, me fijo qué flujo luminoso tiene cada una, multiplico por las n, por 10, por 15, por lo que fuera, y divido por la superficie donde está esas lámparas colocadas, eso puede ser el área de un salón, y concretamente el resultado de esa división es la iluminación que tengo en lux. Otra forma de iluminar se llama de iluminación puntual, concretamente en un lugar determinado. ¿Cómo se define? En este caso, por la intensidad luminosa que emite la lámpara en esa dirección, dividido la distancia al cuadrado. La unidad de esto es también lux, solamente que en este caso surge de ser candela, porque es intensidad, sobre metro cuadrado. ¿Cuándo se utiliza? Cuando se va a trabajar el cálculo para saber si la iluminación es adecuada o no. Obviamente esto después se compara con valores recomendados de iluminación. Vamos a necesitar 500 para esto, otro 200 lux. Bueno, hay tablas para poder no haya ni sombra ni deslumbramiento. Pero, por ejemplo, si a mí me interesa mostrar una obra de arte, de esta manera las dos formas se miden en lux. Tienen distinto origen, una por flujo, otra por intensidad, pero los dos nos dan la iluminación.
Cuando el rayo no es perpendicular, o sea, en el caso más genérico, la fórmula de iluminación puntual pasa a ser la que está escrita acá. Es la intensidad que emite la lámpara en esa dirección por el coseno del ángulo dividido la distancia del rayo, o la distancia que hay de la fuente al punto que me interesa, al cuadrado. El ángulo alfa es el ángulo que forma el rayo luminoso con la normal a la superficie en el punto que quiero iluminar. Fíjense esta fórmula. Cuando yo quiero calcular la iluminación, no acá abajo, sino acá, obviamente que puedo aplicar la misma fórmula. ¿Qué sucede? Cuando yo me voy justo abajo de la lámpara, voy a tener que el rayo luminoso me va a coincidir con la perpendicular. La dibujo acá al lado. Quedó media torcida. ¿Qué sucede con alfa? ¿Cuánto va a valer en ese caso? 0, porque coinciden rayo luminoso y la perpendicular al punto. Entonces, como alfa es 0, el coseno vale 1. Y me quedo con la expresión que vimos recién en la otra diapositiva. Intensidad sobre la distancia al cuadrado. Obviamente acá de esta fórmula vamos a deducir que el mayor valor de iluminación se va a dar justo abajo de la lámpara. ¿Por qué? Porque acá arriba voy a multiplicar por 1. En todos los otros casos esto va a ser 0, lo que sea. Y por otro lado, la distancia, la más chica de todas, es justo la que está abajo de la lámpara. Y como la distancia de encima está dividiendo al cuadrado, en este punto acá abajo es donde la distancia es más corta, por lo tanto la iluminación va a ser la mayor. Y acá, ¿qué? Nos venimos a enterar ahora que mediante esta fórmula nos damos cuenta que justo abajo de la lámpara es donde mejor iluminación tengo, mayor valor. A medida que yo me alejo de la fuente, obviamente la iluminación va disminuyendo por dos cosas. Primero, porque la distancia cada vez más larga, y por otra parte aparece el ángulo alfa que me está bajando en el denominador la intensidad. Así que bueno, obviamente yo cuando quiero ver bien algo, ¿qué hago? Me pongo bajo la lámpara, concretamente, porque yo sé que es el punto donde tengo mayor iluminación. Fíjense, acá hay unos valores de iluminación. Por ejemplo, día de verano, esto obviamente me lo da el sol, fíjense, 100.000 lux. Acá, vayámonos acá a cosa más concreta. Una oficina, estos son valores recomendables. Por supuesto, después todo esto se estudia y se evalúa. Escuela, o sea, aula, 500 lux. Carrera de tránsito, una carretera, 15 lux, acá hay un valor bajo, yo no tengo una necesidad de un alto nivel de iluminación, lo único que yo tengo que concretamente poder evitar obstáculos. Bien. Vamos ahora, yo puedo sacar esta rayita que tengo acá, vamos a ver si. Rendimiento luminoso. ¿Se acuerda que dijimos que no todo lo que emite la lámpara se transforma en parte visible? Entonces, solamente la luz visible es una porción, hay mucha pérdida por calor o pérdida por radiaciones invisibles, como ya les dije, los rayos ultravioleta y los infrarrojos. Entonces, se define rendimiento luminoso al flujo, a la relación del flujo que emite con respecto a la potencia de la lámpara. Recordemos que también era todo esto la potencia, pero es la relación, es un porcentaje del flujo que realmente es útil para lo que nos interesa, para la visión. Acá hay un ejemplo de lámparas de acuerdo al rendimiento luminoso. Fíjense, las incandescentes, que ya no se fabrican más, fíjense en el rendimiento luminoso, era muy bajo, menos de 20 lúmenes por vatio. ¿Se acuerdan? Eran muy costosas, consumían mucho, se dejaron de usar. Y en este caso, ¿se acuerdan de las lámparas incandescentes? La mayor pérdida de la potencia o de la energía
se transformaba en calor. ¿Mm? A medida que fuimos mejorando, es el objetivo a partir del saber que hay que tener, buscar ahorro de energía, empezaron a aparecer distintos tipos de lámparas que fueron mejorando los rendimientos. Por ejemplo, acá tenemos las fluorescentes. Y después tenemos las de vapor de mercurio, las de sodio, de alta presión, de mercurio halogenado, que generalmente son utilizadas, ¿no es cierto?, para el exterior, para el tránsito. Y ya vamos a ver por qué. A continuación de esto vamos a ver otro tipo de rendimiento, y vamos a ver cómo se llevan con el rendimiento luminoso, que es el rendimiento cromático. ¿Qué es el rendimiento cromático? Es cómo me reproduce los colores. Fíjense, la lámpara incandescente, que era malísima desde el punto de vista del consumo, sin embargo, desde el punto de vista del rendimiento cromático, era excelente. Tengo el 100% de reproducción cromática. Y fíjense de la de mercurio, halogenado y demás, cómo bajan la reproducción cromática. Por eso he dicho que estos tipos de luminarias se utilizan para exteriores, porque donde no me interesa el nivel de reproducción cromática, sino detectar, ¿no es cierto?, bultos o elementos. A partir de eso, bueno, hay toda una historia que yo lo voy a hacer más o menos rápido, cómo define a las distintas lámparas. Esta es la famosa incandescente que se dejó de hacer y se reemplazó por lo que se llama halógenas. Tenían un bajo rendimiento luminoso, pero muy buen rendimiento cromático. Después aparecen las lámparas de descarga, que tienen gases, mercurio, sodio, las fluorescentes, y son ya lámparas que no tienen tan buen rendimiento cromático. Fíjense, acá cuando se descompone la luz, se la desarma, como si pasara a través de un prisma, vamos a ver que no barre todas las longitudes de onda, sino tiene algunos colores sí, algunos colores no. Esto es lo que se llama un espectro de la luz. Después aparecen las fluorescentes, las compactas, que son más de última generación, y estas son las de vapores de mercurio. Vean las que yo les digo que se usaban, pues ya tampoco se usan mucho para exteriores. Ven, fíjense que tienen muy pocas longitudes de onda, o sea, reproducen el rendimiento del color, no ve que va de un 40 a un 45%. No, son bastante malas. Fíjense esta, la de vapor de sodio. Esta es la que nos da una luz totalmente amarilla. Vemos todo amarillo, porque es prácticamente la única longitud de onda que tiene. Un amarillo verdoso, está en esa zona. Bueno, estas son las distintas, otra también de vapor de sodio, un poquito mejor. Y acá llegamos a lo último que tenemos, que son las LEDs. ¿Cuál es la LED? La ventaja de la LED, que bueno, hasta ahora es lo que tenemos conocido, no sé si en el futuro aparecerá otra cosa mejor. Juntó, digamos, los ROS rendimiento en forma óptima. ¿Por qué? Porque tienen un excelente rendimiento cromático y un excelente rendimiento luminoso. Son muchísimos más económicas que, por ejemplo, las de bajo consumo. Entonces, con estas hemos unido esas dos problemáticas y las hemos unido con las lámparas LED. Bien, las luminarias, bueno, ya les dije, la luminaria es el conjunto de lámpara, ¿ves?, que va a depender la forma que me ilumina, por supuesto, de dónde está contenida. Y para hacer una buena iluminación, los detalles que hay que tener en cuenta es la forma y distribución de la luz, el rendimiento del conjunto, evitar el deslumbramiento y, por supuesto, esto es muy importante, facilitar la instalación y el mantenimiento. Para el caso que se quemen las lámparas, se puedan reponer o que si se ensucian, se pueden limpiar. Entonces, los principales aspectos a tener en cuenta, entonces, el deslumbramiento, las lámparas, sistemas de alumbrado, y después vienen los métodos hay distintos métodos de alumbrado y niveles de iluminación. ¿Qué es el alumbramiento? Es cuando la molestia se produce cuando la luminaria emite flujo luminoso directamente hacia la vista. Puede ser directo o puede ser indirecto. En este caso sería por reflexión. Eso nos pasa más a menudo, que nosotros vamos acomodando la lámpara de tal manera para que concretamente no nos produzca esta molestia. Bueno, las lámparas son la variedad que se puede conseguir en el mercado, y las luminarias también. ¿Cuál es que se usa? Bueno, eso se hará un estudio entre los requerimientos, el proyectista, el que se dedica, y el consejo, ¿no es cierto?, de los especialistas. Y bueno, vamos ya a la última parte, los sistemas de alumbrado.
Cuando la lámpara entonces se enciende, el flujo que emite se puede llegar a un objeto, en este caso la mesa, por distintas vías. Una parte en forma directa, ¿no? Que es la parte en azul. Y después en forma indirecta. ¿Por qué? Por reflexión. ¿Se acuerdan que dijimos que la luz incide en una superficie y vuelve? Puede ser el techo, de las paredes. ¿Qué importante es esto? Mucho dependiendo de qué, del color de las paredes. Porque si las paredes son oscuras, absorben mucho. Tienen una gran absortancia y reflejan poco. Si a mí me interesan aprovechar el efecto de reflejo que me dan las paredes, yo tengo que pintar todo de colores claros. Entonces yo ahí mejoro la iluminación. Concretamente, esto siempre apunta a un ahorro en el bolsillo, ¿no? Y los métodos de alumbrado, que tienen que ver un poco con las dos expresiones matemáticas para calcular, está el general, como en la primera imagen, el tipo de oficina, tipo aula, un alumbrado general pero más localizado en un sector, y después el alumbrado localizado, puntual, concretamente como lo vemos acá, en este tablero. Por supuesto hay niveles de iluminación recomendados, por ejemplo, aulas, acá para dar un renglón cualquiera, aula. Hay un mínimo, el recomendado es 400, el óptimo 500. Esto, bueno, es todo cuestión de proyecto a resolver. Y por último, método de cálculo. Había un método de cálculo que se hacía antes de que apareciera software, teniendo en cuenta todo esto que vemos acá, altura donde están colocadas las luminarias, lo que llamamos plano de trabajo, en este caso una mesa, un escritorio, las dimensiones de todo, los colores en que estaban pintadas las paredes, el piso, techo, con todo eso se iban a tabla y conseguí un coeficiente de utilización, un coeficiente que me reducía el valor, andaba entre 0,4 y 0,5, que me multiplicaba la ecuación de iluminación uniforme, es decir, flujo sobre superficie. Acá está escrito un poco rara, pero no es distinta a lo que vimos antes. A y B son las medidas, o sea, la superficie. Y acá N me representa la cantidad de lámparas que yo tengo. ¿Sí? Y este símbolo phi es el flujo. O sea, tomo todo el flujo total, divido la superficie, multiplicado por un coeficiente que tiene en cuenta qué cosa, lo que se pierde. ¿Mm? ¿Por qué? Se pierde por las dimensiones, se pierde por dónde están colocadas las luminarias y se pierde también por los colores que están empleados, ¿sí? Para utilizar en las paredes, en el piso y en el techo. Esto era forma manual. ¿Sí? Entonces teníamos el método punto a punto que dijimos antes. Pero bueno, aparecieron, gracias al cielo, los programas de cálculo, que junta estos dos métodos, el punto a punto y el uniforme. Se junta todo, porque te imaginan que calcular punto a punto en un lugar, en una mesa de un aula, la iluminación proveniente, no sé, de 30 lámparas, que puede haber en un aula tranquilamente, como las que tenemos en la facultad, es terriblemente engorroso, prácticamente imposible en cuanto a la geometría.